Diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se admite en la discusión. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Marta Beatriz Córdoba Bernal. Muy buenas noches, diputadas y diputados. En esta Ley de Petróleos Mexicanos se pretende nombrar un consejo de administración, pero aquí hay una gran trampa y sobre todo una tapadera. Fíjense nada más, los integrantes de este consejo de administración serán a propuesta del presidente de la República, sobre todo del Ejecutivo Federal, para ser claros, pero el presidente será el titular de la Secretaría de Energía, quien tendrá voto de calidad, cosa que no van a tener los testigos sociales que está proponiendo el PAN. Otro integrante será el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Qué bonito consejo, ¿verdad? Otros 3 integrantes del consejo serán a propuesta del Ejecutivo Federal y también se contará con 5 consejeros independientes, pero claro, también propuestos por el Ejecutivo Federal y quienes podrán ser removidos de su cargo cuando el propio Ejecutivo Federal lo requiera. Todos estos consejeros serán ratificados, obviamente, por el Senado de la República y también ya sabemos cuál va a ser el resultado. Una sumisión total a todas estas propuestas. Aquí nada menos, existe un diputado que fue tesorero del sindicato de Pemex y aquí está muy listo junto con otros corruptos para seguir protegiendo todas estas propuestas corruptas del Ejecutivo Federal, unos robando y otros justificando. Muy bonito trabajo en equipo saben hacer estos mañosos ladrones del PRI. A ese diputado del PAN que dijo que quiere llegar hasta las últimas consecuencias y que caiga quien caiga, nosotros sí le tomamos la palabra, el Movimiento Ciudadano le tomamos la palabra y vamos a la PGR cuando él lo diga, porque queremos saber sobre la denuncia de la fletera Continental de Líquidos. Hay una denuncia y él lo sabe muy bien y sabe que es familiar también suyo. A los del PRI quiero preguntarles qué va a pasar con este gran ladrón, Romero de Champs. ¿Le van a quitar ya la senaduría? ¿Lo vamos a desaforar? ¿Lo van a meter a la cárcel? ¿O qué piensan hacer con Romero de Champs? Hay que pensar muy bien, porque no es posible que todos los escándalos de corrupción que tenemos en México siempre los tengamos que saber por todos los medios de comunicación internacionales. Estamos ante un escándalo desde el día de ayer y hoy en primeras planas sobre este gran atraco, en donde este problema que tiene la empresa Arriba Limited de Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos de Houston, Texas, ha ordenado la captura de Romero de Champs. Fíjense nada más, tenemos en México a un delincuente, ladrón, como senador de la República. ¿No les da vergüenza? Y que todo el mundo a nivel internacional esté enterado de todas estas situaciones que suceden en México, mientras ustedes aquí están muy a gusto, sentados, protegiendo, avalando y de tapaderas de todos estos corruptos. Hoy declara un diputado panista que las licitaciones van a ser transparentes, que hasta se van a transmitir por televisión, sobre todo con testigos sociales que no tendrán derecho ni a voz ni voto. Como si no conociéramos también la magia de la televisión, aunada a la maña y a la trampa que son expertos en el PRIAN. ¿Quién les va a creer? ¿Cuándo piensan abatir la corrupción
en México. No es posible que siempre estén votando a favor de más corrupción. ¿Qué ha pasado con Pemex? Autorizan nóminas fantasmas, se autorizan proyectos y licitaciones de obra que en algunas ocasiones son ejecutadas y mal ejecutadas. Y cuando no, en la mayoría de los casos, ni siquiera se ejecutan esas obras, pero el dinero sí desaparece. Y sobre todo desaparece para las campañas del gobierno en turno, que en este caso es el PRI. Ya no más corrupción en México. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Carlos Augusto Morales López. Con su venia, diputado presidente. Decía Lord Acton, un filósofo inglés, que el poder tiende a corromper, pero que el poder absoluto corrompe más. Y traigo a cita a este personaje porque es un personaje que es compañero de doctrina de los amigos del PAN, que era un severo crítico al nacionalismo. Y desafortunadamente su compañero de doctrina es uno de los principales postulantes de por qué este país está corrompido y por qué esta Cámara está sometida. En México, la corrupción es un cáncer latente que crece día a día y desafortunadamente el principal motor de la corrupción, el principal abono para que la corrupción crezca, la impunidad, se reparte desde la Presidencia de la República. La reparte Enrique Peña Nieto, que permite casos como el del Romero de Champs, que acaba de señalar aquí la diputada, como el de Pemex Gate, como el del Fobaproa, y ahora este caso que estamos viviendo del Pemex Proa. La corrupción lastima y genera incertidumbre en los mercados. La corrupción violenta el Estado de Derecho. La corrupción genera inseguridad y genera injusticia. En este país y con estas leyes que se están promoviendo el día de hoy, lo que se está acentuando es que la ley, la justicia seguirá siendo para los más ricos y los más poderosos, y la mano dura se seguirá aplicando en contra de los pobres, de los más débiles, de los que menos tienen. Eso es lo que realmente lastima y tiene lacerada a nuestra sociedad. Debemos generar sanciones más duras y no prebendas. Debemos de castigar a los corruptos y no castigar al pueblo, porque lo que se está haciendo con este tema de la deuda que se le quiere cargar al pueblo mexicano del pasivo laboral es premiar a la corrupción y castigar al pueblo de México con una deuda adicional de más de 40,000 pesos por mexicano. Con este acto de intentar legitimar un traslado de deuda, lo único que se está haciendo es promoviendo la corrupción desde la presidencia de este país. Dice la doctrina neoliberal que la corrupción inhibe los mercados. Señoras y señores del PRI y del PAN, ¿cómo es posible que en este acto ustedes estén promoviendo la corrupción? ¿Cómo es posible que en este documento que estamos a punto de votar, ustedes estén amparando la práctica de la corrupción? Año tras año… Permítame un segundo. Diputada. Presidente, para pedirle al orador si me permite una pregunta. Diputada, son del mismo grupo parlamentario. Presidente, le ha concedido, con todo respeto, el uso de la palabra a diversos diputados. Yo no he formulado una sola pregunta en 3 días
de debate. Le pido por favor respeto a mi participación y que le consulte al diputado si él acepta Con o no. todo gusto, diputada. Adelante, Formule gracias. su pregunta, diputada. Quisiera preguntarle, diputado Carlos Augusto Morales, formando parte de su servidora de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, me ha tocado tratar mucho con mi compañera muy estimada, Osbelia Yáñez, que ha sido una férrea defensora de precisamente las auditorías, la supervisión, cuidar el perfil, incluso a detalle de los servidores de la Auditoría Superior de la Federación. Y me parece su propuesta importante de valorar y revisar. Y mi pregunta es precisamente si usted conoce qué otro tipo de propuestas legislativas que hace muchos años ya se presentaron aquí en la Cámara existen para tener la figura no de un testigo presencial de una licitación sin voto, solamente voz, cuando se puede en un momento dado ir por contralorías ciudadanas. ¿Qué opina usted en el sentido de esta propuesta en particular de la diputada del PAN, que en este caso pues la propuesta es buena, pero de fondo el PAN está avalando por una parte la bandera de la defensa de la función pública, de meter en orden y control a las empresas mexicanas y por otro lado hacerse de la vista gorda? Sí, por sus respuestas, gracias. Con todo gusto, diputada Lisbeth Rosas. No es más que una simulación. Lo que se está planteando no es más que una simulación, porque estos órganos no tienen dientes. La figura que se está planteando no tiene dientes, no tiene facultades para sancionar, diputado, aunque le duela. Esa es la verdad. No tienen facultades para sancionar, diputado. Eso es lo que usted está defendiendo. Lo que usted está defendiendo es un sistema económico que lo único que ha logrado en los últimos 20 años es no generar los empleos para que el pueblo mexicano crezca. Lo que el modelo económico que ustedes han promovido ha provocado es que millones de mexicanas y mexicanos no tengan los satisfactores necesarios para alcanzar el bienestar, ya ni siquiera pensar en que tengan la posibilidad de alcanzar a tener vidas felices. Y además de eso le cargan una deuda, que no solamente margina sus condiciones de desarrollo, sino que va a limitar al gobierno de manera importante para prestar servicios de salud, servicios de educación y programas de desarrollo social. Voy a concluir, diputado presidente. Le pido que concluya su intervención, diputado. Nos dicen radicales y necios. Pero yo les quiero preguntar a todas y a todos ustedes, ¿quién es más radical y quién es más necio? Si ustedes, que llevan más de 30 años defendiendo un modelo de desarrollo económico, que con estas leyes que están promoviendo en estos momentos quieren profundizar y que ha demostrado su ineficacia para traer a nuestro país desarrollo, que ha demostrado su ineficacia para traer a nuestro país progreso, para darles a millones de mexicanos empleos, o nosotros que hemos pugnado, que les hemos invitado, que les hemos pedido que cambien de rumbo por el bien del pueblo de México. Decía Confucio, gobernar significa rectificar. Yo acepto la pregunta del diputado del PAN con mucho gusto. ¿Acepta una pregunta del diputado Sergio Chan? Claro, con mucho gusto. Formule su pregunta, aunque le anticipo, diputado, que su tiempo está agotado. Sí, es una pregunta al orador. Si la respuesta que acaba de dar a la pregunta que antecedió, si fue de su propio compañero de bancada, si fue leída como tuvimos oportunidad de verlo todos los diputados desde aquí. Nada más para que lo confirme y conste en el diario y los debates, pues el fraude que hace procesal, leyendo una respuesta, preparándose con anticipación para alargar su tiempo y complicar nada más la discusión. Tiempo tenemos para discutirlo, pero no tenemos tiempo para este tipo de triquiñuelas aquí en nuestro proceso legislativo. Diputado, a diferencia
de más de 60 millones de mexicanos, a usted le pagan, y le pagan muy bien para que esté aquí sentado, para debatir por lo que este país necesita. Tenga la dignidad de desquitar, aunque sea ese sueldo que le quita a millones de mexicanos a los cuales están matando de hambre. Eso es lo que usted tiene que tener. Y vergüenza. Y si no quiere estar aquí, haga como los demás compañeros de usted, váyase a dormir, porque no le interesa lo que usted está pasando aquí. Váyase a dormir, sí. Regrese al rato. Diputado, sus tiempos se ha agotado. Le Voy pido a que concluir, concluya su diputado intervención. presidente. Este es un golpe al bolsillo de los mexicanos. Además, empeorará los servicios, ya que tendrán menos medicamentos, peor nivel de educación, inseguridad, etcétera. Pero niveles de educación que van a seguirlos marginando. La llamada victoria a esta reforma, a esta imposición, que solo incrementará la descomposición del Estado mexicano, no será el último paso. Nosotros seguiremos luchando por un sendero diferente, mejor, esperanzador, para que los ciudadanos vean un rayo de luz en la oscuridad que ustedes han construido. Nosotros estamos a favor del desarrollo, del crecimiento económico, del bienestar de la gente. Ustedes, diputados, solo están a favor de Enrique Peña Nieto. Continuaremos trabajando para hacer velar la voluntad del pueblo, el poder de decidir y de expresarse. Trabajaremos para liberarlos de la miseria en la que los han sumido. Es cuanto, diputado presidente. Gracias por su tolerancia. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en pro de la propuesta la diputada Rocío Reza Gallegos. Con su permiso, presidente. Adelante. Antes que nada, comentar que la participación de Acción Nacional siempre será en un marco de respeto. Con este planteamiento se pretende robustecer la transparencia tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, con la inclusión de testigos sociales, representantes de la sociedad, para que en la parte de contrataciones haya una figura adicional de parte de la sociedad que le brinde mayor certidumbre de que se apegará estrictamente a lo que se establece en los procedimientos de contratación. Los testigos sociales es una figura que está regulada en diversas disposiciones del sector público, figuras con autoridad moral para la estricta vigilancia de las contrataciones de mayor relevancia y son certificadas por la autoridad. El Partido Acción Nacional, siempre ocupado en que haya transparencia en todas las acciones del sector público, está a favor de adicionar esta figura de testigos sociales. Quiero aprovechar también para reiterar que lo que estamos impulsando con este paquete de leyes secundarias sobre la reforma energética es un nuevo modelo hacia un mercado libre, de total modernización con sustentabilidad, que debe estar acompañado de elementos que brinden transparencia y legalidad para el combate a la corrupción y permitan un buen desarrollo para un mayor crecimiento en el país. El PAN no está firmando ningún documento en blanco. Estamos convencidos que este nuevo modelo es el que le brindará al país la posibilidad de sacar adelante los retos de las próximas generaciones. Estamos siendo cuidadosos de lo que sea un esquema que brinde a los ciudadanos resultados tangibles. El PAN, como fuerza de equilibrio que este país requiere, le hemos dado a México lo que la sociedad demanda en el tiempo de hoy para construir un México con futuro. Los compañeros de la izquierda han cuestionado de forma reiterada nuestro aval al PRI y desde aquí les digo, no es al PRI, nuestro aval es a México. Es cierto que en su momento
Nosotros no obtuvimos el aval a lo que México ha demandado por tanto tiempo. No se midió que no fue a nosotros a quienes nos fue negado un modelo de mayor crecimiento, sino que le fue negado a todos los mexicanos. No anteponemos los resabios del pasado al crecimiento del país. No vamos a pasarle la factura a nadie. La sociedad se encargará de hacerlo. Las diputadas y los diputados del PAN, a favor de la transparencia, del crecimiento y del desarrollo de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Pedro Porras Pérez para hablar en contra. Son los 20 minutos por bancada que se te hacen. Es increíble, diputadas y diputados, que el PRI y el PAN, hoy no conformes con entregar los hidrocarburos y la industria eléctrica a empresas extranjeras, también quieran brindarles protección y, como ya es costumbre en su forma de administrar, pretenden dotarlos de un marco normativo especial para protegerlos y que no puedan ser responsables por las actividades que realicen en nuestro territorio nacional. También es increíble que hoy la diputada de Acción Nacional proponga una figura de testigo social, figura que si el PRI y el PAN y sus aliados hubieran aceptado crear realmente un régimen de responsabilidad de los servidores públicos, por supuesto que sería correcta, pero al negarse a convertir la corrupción que ha hundido este país en la pobreza, no es correcto y por eso el PRD no acepta en esta ocasión la figura de testigo social. En la propuesta de esta ley que estamos discutiendo no se tiene un verdadero régimen de responsabilidades de los servidores públicos de Pemex y de la CFE, por lo que no se podrá combatir la corrupción e impunidad que ha permitido el saqueo de Pemex y de la Comisión Federal y que a través de su sindicato se ha desviado miles de millones de pesos para las campañas del revolucionario institucional. Mientras no existe un verdadero régimen de responsabilidades que castigue y obliga a resarcir el daño patrimonial de quienes hagan mal uso de los recursos de los mexicanos, Pemex, junto con sus empresas subsidiarias, no podrá ser competitivas ni unas empresas modernas. En los procedimientos de ocupación de tierras de las leyes que ya prácticamente aprobaron de la ley de hidrocarburos, no hay un procedimiento claro y que esto va a permitir seguir fortaleciendo la corrupción, la impunidad en este país. Es de vital importancia que se tengan órganos reguladores verdaderamente autónomos, con las facultades necesarias que permitan un régimen de responsabilidades como todos los países lo tienen en sus empresas productivas del Estado, que son base de su desarrollo. Atrévanse, compañeros diputados del PRI y del PAN, a tener un verdadero régimen de responsabilidades que castigue a la corrupción. La propuesta es encubrir la corrupción, asumir la discrecionalidad como política interna del negocio para evitar la transparencia y la rendición de cuentas. Lo que está de fondo en todo esto es mantener la impunidad y de las administraciones pasadas, pero también de los negocios personales futuros. Dado el historial de los exfuncionarios de Pemex que se han visto beneficiados por sus vínculos con empresas privadas de los sectores energéticos y que han recibido contratos millonarios en México, proponemos frenar las intenciones de quienes tienen y han tenido en su momento acceso a información privilegiada, como el de asociarse a empresas productivas del Estado estando en funciones. Es necesario destacar la fiscalización como uno de los mecanismos fundamentales de transparencia en el sector energético.
La minuta establece un régimen especial de responsabilidades que beneficia a los servidores públicos y personas que desempeñen un cargo en organismos del Estado y empresas públicas. Por tanto, es necesario eliminar cualquier privilegio, así como los términos vagos que puedan eximirlos de responsabilidades establecidas en todas las leyes aplicables. Diputados y diputadas, si hoy hubieran aceptado el combate a la corrupción, seguramente el PRD aceptaría la figura social para vigilar toda la asignación de contratos, la ocupación de tierras que prácticamente se van a hacer con estas leyes que hoy ustedes están aprobando. Por eso, hoy el PRD seguirá luchando para combatir la corrupción y la impunidad hasta castigarse los que se han privilegiado de los recursos de este país. Y es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Erika Funes Velázquez para hablar en pro de la propuesta. Con la venia de la presidencia. Es cierto que el primer paso para resolver un problema es reconocer la existencia del mismo. Sin embargo, dicho tópico se vuelve una ociosidad si después de la reflexión no pasamos a la acción, si no acompañamos el pensamiento y la reflexión en voluntad de transformación. De todos es sabido que, dado los grandes intereses que giran alrededor de la industria energética, existen en todo el mundo la tentación de incurrir en desvíos que afectan la riqueza de las naciones y deslegitiman las actividades gubernamentales y privadas. En el caso de nuestro país, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, compartió la inquietud existente sobre la necesidad de contar con un manejo transparente del sector energético. Y justo por ello es que promovió dentro de su paquete de iniciativas de reformas la existencia de diversas modificaciones legales tendientes a prevenir y sancionar la corrupción. Afirmamos lo anterior, toda vez que en el texto de las iniciativas que dan origen al presente dictamen se prevén medidas tendientes a frenar y castigar la corrupción, entre las cuales podemos destacar la inclusión de mecanismos de peso y contrapeso entre las dependencias responsables del diseño, licitación, administración técnica y fiscal de los contratos y asignaciones, establecer los procedimientos de contratación a través de licitaciones, no se permitirán las asignaciones directas, todas las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de Internet. En fallo de la licitación se llevará a cabo en una sesión pública la publicidad de contratos, así como la transparencia de contribuciones, contraprestaciones y pagos relacionados y sistemas de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación de los costos. De acuerdo con su carácter de empresas productivas, CFE y Pemex estarán sujetas a un nuevo esquema de transparencia, el cual tenga una naturaleza propia, ya que el modelo contenido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental resulta insuficiente para tales entidades, dadas las funciones que se desprenden de un nuevo mandato constitucional y derivado de la nueva relación que tendrá con el Ejecutivo. Por virtud de lo anterior, el nuevo marco legal para Pemex y CFE será más cercano al de las empresas de carácter privado, lo que impone la necesidad de sujetar las obligaciones de transparencia acordes con tal naturaleza, como la presentación de informes sobre su situación financiera, administrativa, económica y jurídica, pero bajo los parámetros establecidos en la Ley de Mercados de Valores, lo que tendrá consigo que todos estaremos informados sobre las condiciones operativas. Igualmente, se incorpora la obligación de que las políticas y lineamientos que se emitan cuentan con un sistema de denuncias y quejas anónimas, mediante el cual cualquier persona pueda denunciar actos u omisiones a fin de que puedan identificarse y, en su caso, perseguirse conductas ilícitas. En resumen, compañeras y compañeros legisladores, estamos frente a un proyecto regulatorio que transforma a las entidades del Estado mexicano, pero sin descuidar un rubro tan importante como es el ejercicio pulcro de la función pública. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar en contra la diputada Loreto Ortiz Alf.
Con la venia de la presidencia. Quiero empezar señalando que dónde está el aval a México cuando se aprobó como primer acto legislativo de esta 62ª legislatura la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Y ahí dieron su voto a favor el PAN, el PRI, el Verde, Nueva Alianza y obviamente también el PRD. Dieron su voto a favor. Y a la fecha no se ha establecido, me llama la atención que abran esos ojos de sorpresa. ¿Dónde está la Secretaría de la Función Pública? Ustedes lo aprobaron y crearon un vicegobernador, por llamarlo así, un secretario de Gobernación, que es el que supuestamente va a ejercer las funciones de Contralor General de los actos que realiza la Federación o los Estados Unidos mexicanos y nos va a dar un gobierno recto, honorable, honesto, transparente, etcétera. ¿Quién puede ser juez y parte y guardar independencia para ver que esta honestidad y este gobierno corrupto termine? Eso no va a ser posible en la actual administración, sencillamente por este régimen, porque no tenemos, como en otros países modernos, una secretaría independiente. Todavía antes, en los gobiernos priistas, había la Contraloría, ¿sí?, General de la República, también desapareció. Bienvenidos a esto que es su nuevo gobierno. Pero no solamente eso, ahora se justifican diciendo que ya tenemos un nuevo régimen para Pemex y CFE y se está dividiendo lo que es una auditoría interna y una auditoría externa. No la pueden juntar ni siquiera en su pensamiento porque nada más la externa va a estar supeditada a la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación. En cambio, la auditoría interna, dicen como es como una perfecta, limpiecita, recién bañadita empresa mercantil. Yo nada más les recuerdo que por pasar su naturaleza a una empresa, no por eso van a ser honestas. Quiero traer a colación un caso muy sonado de corrupción de una empresa de Deutsche and Deloitte que precisamente alteró los estados financieros. Esto a nivel internacional se supo, espero que ustedes lean los periódicos y se hayan enterado de varias empresas. Se fabrican, se hacen precisamente los informes, las auditorías de los estados financieros. El cambiar su naturaleza a empresa mercantil no garantiza la anticorrupción ni la transparencia. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es que haya voluntad política, que no la tienen, para precisamente combatir los actos de corrupción. Sigue la impunidad en México, es el único país moderno que no tiene una ley de anticorrupción, el único, y seguiremos esperando mientras siga esta administración. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si está suficientemente discutido el asunto. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Es suficientemente discutido. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea si son de aceptarse las propuestas de la diputada Yáñez. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aceptan las propuestas. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se aceptan, se integran al dictamen y los artículos se reservan para su votación en conjunto con los demás. Para presentar sus reservas, tiene el uso de la voz la diputada Zuleima Huidobro González hasta por 3 minutos. No se encuentra, bueno. Entonces, el diputado Francisco Coronato tiene el uso de la voz por 3 minutos para presentar su reserva.
De Movimiento Ciudadano son 5. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Me refiero a dos reservas, concretamente a las que se establecen en el artículo 38 y 73 del dictamen en cuestión. En este dictamen se pretende atribuir en el Consejo Administrativo de Pemex a un organismo autónomo independiente y en este sentido creo necesario destacar que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra independiente significa que no tiene dependencia, que no depende de otro, y autonomía significa que es la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. El dictamen establece que el Consejo Administrativo de Pemex estará integrado por 5 consejeros independientes, asignados por el Ejecutivo Federal, y no obstante de que el mandatario tiene el privilegio de elegirlos, también se le incorpora la atribución para despedirlos, ya que en el propio artículo 38 establece que el presidente de la República determinará la remoción de estos consejeros independientes, entre comillas, con base en los elementos que se presenten o recaben para tal efecto, por lo que se interpreta que al no seguir las instrucciones en su caso podrían ser destituidos y el término de independencia en esta ley establecido pasaría a ser simplemente letra muerta. Por lo que la reserva consiste en la eliminación en este sentido de esta parte correspondiente. Por lo que respecta al artículo 78 del dictamen, establece que en aquellos casos en que exista un concurso abierto y éste no se pueda cubrir los requisitos para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento, oportunidad y demás circunstancias, se utilicen otros medios, ya sea una invitación restringida o adjudicación directa, pero de nueva cuenta nos encontramos con el tema de la vulnerabilidad dentro del marco jurídico, porque en la redacción del artículo en ningún momento restringe la participación de estas empresas extranjeras, lo que violentaría en mayor grado lo llamada condición de nacionalidad. Por lo tanto, sometemos a la consideración de esta Asamblea se adicione en la parte correspondiente del artículo 68 la frase solamente para empresas productivas del Estado. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Coronato. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza para presentar sus propuestas de modificación. Hasta por 5 minutos. Gracias, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores. El asunto de la corrupción es un tema muy importante para las sociedades humanas. Por el caño de la corrupción en México se va un porcentaje muy alto de los recursos públicos. Y vemos cómo países que tienen porcentajes muy pequeños de corrupción son países que han logrado un desarrollo más armónico, con mejores índices en seguridad, en educación, en salud, como es el caso de los países nórdicos, de Finlandia, que también tienen un índice muy elevado de felicidad.
En cambio, en México es un grave problema. Peña Nieto prometió que iba a luchar contra la corrupción, pero ya la diputada Loretta hace rato señaló que no hay nada de eso. Incluso yo llego a pensar que si hubiera habido un gobierno que desatara una verdadera guerra contra la corrupción, no estaríamos aquí aprobando estas leyes que en sentido amplio son leyes que favorecen a la corrupción, porque la riqueza de los mexicanos que pagaron con sus joyas, con sus animales, a las empresas extranjeras para que salieran de aquí, ahora se las estamos dando de nuevo a las empresas extranjeras. Eso es un gran acto de corrupción. Y yo les quiero platicar dos anécdotas personales recientes donde nos ejemplifican el grado de corrupción que hay en Pemex. Hace poco, algunos meses, junto con algunos diputados de diferentes grupos parlamentarios de la Comisión de Marina, fuimos a las plataformas petroleras de Campeche. Y nos decía un oficial de la Marina de México que habían detenido en varias ocasiones algunos barcos que iban a las plataformas marinas a abastecerse de petróleo y que les decían los que iban en el barco, pues no tiene caso que nos detengas, al rato vamos a salir. Y efectivamente, al rato se lo encontraban en el supermercado, haciendo sus compras. ¿Y cuál era el problema? Que ni siquiera Pemex presentaba la denuncia. El representante legal de Pemex presentaba la denuncia ante la gente del Ministerio Público. Nomás para que vean el grado de complicidad y de corrupción que tenemos en Pemex. Y otro asunto que me tocó vivir algunos años más atrás, unos empresarios de Monterrey me pidieron que los presentara con el presidente de PDVSA, Petróleos de Venezuela, porque querían comprar gas directamente a Venezuela por lo caro que está el gas aquí en México. Y teníamos la fortuna de conocer al que había sido director de PDVSA y en ese momento era secretario de Energía, que había sido dirigente de un partido hermano, el PPT, Partido Patria para Todos. Fuimos, lo presentamos, se pusieron de acuerdo, iba a regresar el empresario en un mes y medio con un plan ejecutivo, un proyecto ejecutivo, y pues como a las 3 semanas su avión particular se cae y muere. Yo no creo que haya sido un accidente. Lo que pasa es que los Estados Unidos no iban a permitir que le compramos gas a través de la frontera con Texas, que un grupo de empresarios se organizara de manera independiente y trajera el gas desde Venezuela. Nomás para que vean hasta dónde llegan las acciones de estas empresas que nos estamos echando al seno de nuestro país. Pero la corrupción de Pemex surgió porque la esposa de este empresario, cuando empieza a ver el asunto de la herencia y las cuentas de la empresa, se dio cuenta, nos platicó, que había muchas operaciones con Pemex, que se las registraba la empresa pero no las facturaba, de tal manera que ese dinero iba directamente a la bolsa de los funcionarios de Pemex. Y así como eso, el Pemex Gay y muchas otras cosas, hay una gran corrupción. Y mientras no hay una voluntad política, por más leyes que hagamos, no se va a combatir. ¿A poco no hay una ley para detener al que está yendo a la plataforma, el barco que está yendo a la plataforma marina
a robar el petróleo en complicidad con los funcionarios de Pemex para que esté en la cárcel. Pues claro que hay una ley, pero si hay complicidad, pues no vamos a poder combatir la corrupción. Sí, termino, presidente. Para finalizar, solamente quiero decirles que en otra intervención vamos a detallar de qué manera las empresas transnacionales están socavando los gobiernos nacionalistas de varios países de Sudamérica solamente porque se han atrevido a cobrarles un poco más de porcentaje en las regalías. Vamos a tener un poder fáctico en México que va a tratar de incidir en la política mexicana, en los gobiernos, para que respondan a sus intereses. Y eso tiene mucho que ver con el futuro que nos espera una vez que aprobemos estas leyes. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para presentar su reserva hasta por 3 minutos la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa. No, perdón, antes de eso le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Cantú Garza. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión las propuestas de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia se desechan. Ahora sí tiene la palabra la diputada Socorro Ceseñas. Mire, solamente ha tenido una vuelta, Cámara de Origen Senado, hasta aquí apenas en primera visita. Eso es el prorrateo. Están de ganga. Me da mucho gusto. Voy a contestar antes. Están ni siquiera iniciado y están contando. Inicie su intervención, diputada, y yo le pido a la Asamblea que podamos escuchar a la diputada Ceseñas con atención. Buenas noches. En régimen de responsabilidad y combate a la corrupción, hay muchas cosas que se pudieran decir. En 3 minutos es poco y voy a tratar de agilizar la posición que al respecto tenemos y que tiene que ver con N número de reservas que van en ese tema. Cualquier país que aspire a resolver los problemas que enfrentan sus ciudadanos considera el sector energético como estratégico. Por esta razón nos parece muy grave las modificaciones hechas a Pemex y a CFE, particularmente con lo referido al régimen de responsabilidades y combate a la corrupción y sobre todo desmantelamiento de esas dos grandes industrias y la violación a los derechos humanos laborales. Lo que natura no da, legislación no provee, reza así el refrán. Si el presidente de la República es producto de acciones y conductas contrarias a la ley, ¿cómo esperar que sus decisiones y las alianzas que teja con empresas extranjeras tengan como base la transparencia y el estricto apego a la ley? Y realizó este planteamiento porque será él, el titular del Ejecutivo, quien a través de sus correas de transmisión conduzca los destinos de la empresa mediante el Consejo de Administración. Lo más grave y conveniente para Peña Nieto es que la modificación exime de responsabilidades administrativas a quien se equivoque o resuelva acciones contra el interés de las empresas públicas, pues su único fin es producir dinero y no garantizar derechos ni bienestar social. Nosotros en el PRD y nosotras tenemos claro que en materia de energía el camino correcto no es la privatización, no es subastar nuestros energéticos. No, señores, sí hay de otra para realmente potenciar
esa palanca para el motor y la economía en el país. Desde la izquierda sabemos que someter al país y a su población a la dependencia energética y a la voracidad del capital no es un futuro prometedor. Quienes defienden que se incorporan algunas medidas para combatir la corrupción, pero no basta con la implementación, como lo han estado señalando, la implementación de un sistema de información pública sobre proveedores o algunos testigos por ahí que ya van en alguna reserva que están recientemente aprobado. Si pudiéramos enumerar muchísimos ejemplos donde ha habido y existen organismos para prever que haya realmente que no haya corrupción. Sin embargo, un ejemplo voy a dar solamente. Si el día de hoy el propio SAT, esa gran institución de este país, no entrega ni siquiera el nombre de las empresas a quienes se les condonan créditos fiscales o se les realizan cuantiosas devoluciones, ¿creen ustedes que ahora sí, con sus organismos que están creando y esos dientes enanitos que están poniéndoles a los órganos reguladores y demás, creen que los privados, ahora ellos sí, al entrar en esa subasta pública, nos darán toda la información veraz, oportuna? La discrecionalidad para afincar responsabilidades por parte de los propios consejeros implica un manejo político de los mecanismos sancionadores por parte de la mayoría de los consejeros, que serán obviamente leales al Ejecutivo Federal, por lo que es indispensable eliminar dicha discrecionalidad e implementar sistemas autónomos y transparentes de rendición de cuentas, cosa que ustedes no quieren hacerlo de a de veras, solamente simular. Otra propuestita ahí, muy de joya y alaracada por ustedes, recae en la figura del auditor externo por parte del Consejo de Administración, pues encarna los designios del Ejecutivo Federal. Por ello, su nombramiento debe de recaer en el Congreso o la Auditoría Superior de la Federación, y no, como se nota, la injerencia del Ejecutivo Federal en la forma a través de sus personeros y el titular de la Secretaría de Hacienda y demás funcionarios públicos de esas dos empresas que ahora se llamarán productivas del Estado. Como ustedes señalan de manera equivocada, dizque la autonomía, y lo señalo con comillas, lo que ustedes anuncian como autonomía, todo eso son galimatías. Eso no nos llevará a transparentar en nada las operaciones de las empresas productivas del Estado. Si no estamos en la disposición de abatir, de acabar con la corrupción, que no haya impunidad y que realmente haya un nuevo régimen fiscal, que se oriente debidamente la inversión en infraestructura en las mismas empresas que no han hecho en años ni siquiera poder iniciar una refinería, ya no digo terminarla. Es fundamental una verdadera autonomía para esas empresas, equilibrar los criterios en las designaciones de los consejeros, eliminar las referencias al Ejecutivo Federal para eliminar la tentación de manosear las finanzas de las empresas o verse beneficiados y no tengamos un Pemex Gate de nueva cuenta dentro de unos pocos 4 o 5 años. Un verdadero instrumento sería declarar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, sobre todo si atentan o atentaron contra el patrimonio nacional. Es increíble que quienes trabajaron para estas empresas sean ahora los subordinados de las transnacionales. Como este dictamen no contiene estas prevenciones, nuestra posición es en contra y solicito que sean publicadas de manera íntegra el N número de reservas que en este tema su servidora inscribió. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué no gritaron tiempo? Ojalá que la injundia para decir no sea para no vender el patrimonio de la nación. Sí, pero es para lo único que están, para gritar
para gritar y actuar de esa manera irracional. Gracias, diputada. Las reservas se van a insertar íntegras en el diario de los debates y le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada Zuleima Huidobro González hasta por 3 minutos para presentar su reserva. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. En ninguna de las leyes que estamos discutiendo, en la de Pemex, en la de Comisión Federal de Electricidad, se ataca de manera seria a la corrupción. Al contrario, existe gran flexibilidad para permitir procesos en pie a las adjudicaciones o creación de bases a modo. Tampoco se crea un comité anticorrupción dentro de los consejos de administración, dejando claro la falta de disposición de solucionar este grave problema. Pero esto en realidad no nos sorprende. Me sorprendería que existiera voluntad política para juzgar a tantos corruptos que existen y han existido en Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y que ya no existe impunidad. Eso sería sorprendente. Pero ahora no pueden venir a decir que la corrupción acabará con la creación de un comité de auditoría, la auditoría interna o la unidad de responsabilidades administrativas. Explico el porqué. Lo que ustedes estarán aprobando es que los miembros de la auditoría interna sean dirigidos por un titular que sea designado por medio del Consejo de Administración. Esto bajo propuesta del Comité de Auditoría. En otras palabras, para que me explique. Lo que van a aprobar es designar a su cuate, a su hermano, en Comisión Federal de Electricidad y en Pemex, para que los audite y les sirva de tapadera. Y sí, nosotros coincidimos con académicos, investigadores, cuando dicen que esta reforma es fallida en transparencia y honestidad, porque entregará una nueva oligarquía al estilo ruso, que eventualmente se apoderará de otros sectores. Y el éxito en la erradicación de la corrupción en el sector energético es imprescindible, como también es imprescindible erradicar la corrupción en esta Cámara de Diputados, porque ustedes, diputados, estarán legalizando la corrupción. Hay un reportaje de esta semana en la revista Proceso, que ningún integrante de la burbuja mayor ha aclarado, y me refiero a los bonos especiales, que suman 359.200.000 pesos que han recibido los grupos parlamentarios y diputados bien portados, por haber aprobado las famosas reformas estructurales, la laboral, la educativa, la financiera, la fiscal, en telecomunicaciones. ¿De cuántos, señores diputados, será su partida especial en esta ocasión? ¿Cuánto vale su dignidad? ¿Cuánto vale su disciplina, su congruencia, si es que algo les queda de esto? ¿De cuánto será su bono especial por traicionar a los mexicanos, por vender a la patria? Defiendan su voto a favor, su buen comportamiento, voten a favor de su bono, porque ustedes, diputados, son diputados pay-per-view, diputados de pago por evento. Muchas gracias. Gracias, diputada. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Saraí Larisa León Montero, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 3 minutos para presentar su reserva. Es que los voy alternando, todavía falta. ¿A quién le dio la palabra? Me está diciendo.